Buen día. En este video estaremos hablando un poco de la lógica booleana. También se le conoce como el álgebra booleana, porque se le atribuye a George Boole, que fue un matemático inglés de mediados del primeros 50 a 60 años del siglo XIX. Usted dirá, bueno, ¿para qué estudiar lógica booleana o álgebra booleana? Pues está muy relacionada con el lenguaje de Python, especialmente cuando trabajamos con oraciones de selección o decisión, como el if, else, etc., y con oraciones de repetición, como el while o el for en Python. Ya verán que necesitamos tener algunos fundamentos en la lógica booleana. Pues bien, pues comencemos a hablar un poco sobre la lógica o el álgebra booleana. Los objetivos de esta presentación es que una vez usted la examine la presentación, pues pueda enumerar, reconocer el símbolo y describir el significado de los operadores relacionales u operadores también llamados de comparación. Nosotros pues hemos visto los operadores aritméticos, pero vamos a examinar ahora los operadores relacionales o de comparación, y también estaremos hablando sobre los operadores lógicos o booleanos. Así que examinaremos esos dos tipos de operadores en Python, los operadores relacionales, importante entender el símbolo y el significado, y lo mismo para los operadores lógicos o booleanos. Además, vamos a desarrollar destrezas en la construcción y evaluación de expresiones lógicas o booleanas, es decir, expresiones que están formadas con los operadores relacionales y con los operadores lógicos, ¿no? Y finalmente, si nos dieran una expresión lógica o booleana, pues que podamos confeccionar y completar la tabla de verdad que le corresponde a una expresión booleana. Pues veamos, aquí tenemos un resumen de los operadores relacionales o de comparación que utiliza Python. Estos no son novedosos porque los hemos visto en nuestra álgebra tradicional, noveno, décimo grado de escuela superior, ¿no? Y son pues los siguientes: mayor que, y sabemos que A es mayor que B cuando A es mayor que B, cuando A es mayor que B, no hay mucho más que decir, ese es el símbolo. Lo mismo para menor que y mayor igual. Claro, en álgebra usualmente esto es un solo símbolo, pero Python no tiene ese símbolo, así que hay que usar dos símbolos: A mayor igual, el mayor debe ir primero y el igual después. Así que eso es cierto si A es mayor o igual a B, si no es falso. También hay menor o igual, así que A es menor o igual a B, es cierto si A es menor o igual a B, si no es falso. La igualdad como operador relacional son dos símbolos de asignación, y no deben confundir este símbolo con el símbolo de asignación, del operador de asignación. Este es el operador de igualdad. Y fíjense cómo se representa: A igual a B. Esto es cierto si A y B son iguales, de lo contrario es falso. Y el no igual, que usualmente en matemáticas se ponen dos barritas con una diagonal, aquí es el signo de exclamación seguido por la igualdad, o la asignación más bien, y esto quiere decir A no es igual a B, será cierto si A no es igual a B, y de otra manera será falso. Es importante que estos símbolos, mayor igual, menor igual, igual o no igual, no debe haber espacios en blanco entre los dos símbolos, deben ser corridos, si no vamos a obtener un error sintáctico. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, imagínense que estamos trabajando en el Python Shell, 3 menor que 5, pues eso, si lo evaluamos, es true, porque evalúa, es un operador relacional. Cuando lo evaluamos da cierto falso. Por otro lado, 5 mayor o igual a 7 sería falso. Fíjense que aquí podemos comparar cadenas de caracteres, no tienen que ser números. Por ejemplo, Ana menor que Brenda, pues Python lo evalúa a partir en el orden alfabético, ¿no? Y como la A va antes que la B, en el código ASCII diríamos que el valor de la A es menor que el de la B, pues entonces es cierto que el nombre de Ana, o el string literal de Ana, es menor que Brenda. Aquí tenemos, por ejemplo, 5 no es igual a 2 más 3, pues sumamos primero, el operador aritmético se hace primero. 5 no es igual a 5, eso es falso, así que obtenemos falso. 3 multiplicado por 4 quiere decir 4 sumado 3 veces, así que nos da cierto, ¿no? O sea que se evalúa el lado izquierdo y el lado derecho y son iguales. Recuerden,
Esto es igualdad, no es asignación, no lo confundan con una asignación. Aquí tenemos un problema de que hemos mezclado tipos porque estamos tratando de comparar una variable, o mejor dicho, una cadena de caracteres, un string literal, con un número, y Python nos indica y nos corrige indicándonos que hay un error de tipo, no podemos comparar string con número. ¿Bien? Aquí tenemos otros ejemplos. Fíjense que Python nos permite escribir esto corrido, 3 menor que 5 menor que 7, y esto es equivalente a decir que 3 es menor que 5 y que 5 es menor que 7. Como ambas son ciertas, 3 es menor que 5 y 5 es menor que 7, me da 7. Esta se interpreta de otra manera, bueno, la misma, es un AND, pero en este caso sería 7 menor que 9 y 9 mayor que 8. Como 7 menor que 9 es cierto, y esto es cierto, pues el y me da cierto. En este caso, por ejemplo, usted dice false mayor que true, pues parecería no hacer mucho sentido. Pero recuerden que para Python falso es 0 y true es 1, así que 0 mayor que 1 sería falso. Aquí hemos asignado 3 valores a estas variables, 7, punto y coma separa la oración de asignación de la siguiente, b igual a 10, c igual a 5. Entonces, si dijéramos a es menor o igual a b y b es menor o igual a c, fíjense que a menor o igual a b es cierto, pero b menor o igual a c es falso, y como es y, pues sería cierto y falso, que nos daría falso. Aquí, fíjense que es cierto que Ada es menor o igual a Alba, B es antes que la L, y también es cierto que Alba es menor o igual a Andrea, porque esto es L y esto es N. Así que esto sería cierto, lo que una vez más indica que podemos comparar cadenas de caracteres. Ok, vamos a hablar de lo que es una expresión lógica o booleana. Una expresión lógica o booleana es una expresión que está compuesta por una combinación sintácticamente correcta de cosas como variables, constantes o literales, de operadores aritméticos, relacionales o booleanos. Así que usted puede, a partir de variables, constantes o literales, con operadores aritméticos, relacionales o booleanos, pues formar una expresión booleana. Que las expresiones booleanas, al ser evaluadas, las expresiones lógicas, me van a dar uno de dos posibles valores, true or false. Las expresiones relacionales, como por ejemplo 7 mayor que 5, se consideran también expresiones booleanas porque al evaluarse dan cierto o falso. Las variables lógicas o booleanas son variables que representan uno de dos posibles valores, true or false, y su tipo de datos es bool. Los operadores para datos de tipo bool son tres: la conjunción o el AND, sería el I, en inglés conjunction, la disyunción o el OR, fíjense que estas son palabras reservadas, que sería el disjunction, y la negación o el NOT, que sería la negación. Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de variables booleanas. En esto vemos decir flag igual a true, y si quiero ver el valor de flag, pues me dice que es true. Esto es una variable booleana. Aquí, fíjense que esta variable booleana es el resultado de evaluar 5 menor o igual a 7 y 7 menor de 10. Fíjense que aquí hay varios operadores. Hay un operador de asignación, uno de relacional, otro relacional y otro de lógico o booleano. Pero los relacionales, después el lógico y el de asignación se hace último. Fíjense que esto es cierto y esto es cierto, así que cierto y cierto se almacena cierto en compa, y si lo despliego me da true. Aquí tenemos otro ejemplo, una variable booleana, 7 mayor que 5, en ese caso el valor que se le va a asignar será qué cosa. Pues falso, es cierto, perdón, porque 7 es mayor que 5. Bool 2 igual a 3 mayor que 5, en este caso sería falso, así que bool 1 es cierto, porque esta expresión relacional o booleana, recuerden que las expresiones relacionales son booleanas, pues es cierta, mientras que esta es falsa, así que bool 1 es true, bool 2 es false. Ahora puedo hacer otra tercera variable, que es la disyunción de bool 1 y bool 2, que esto sería que bool 1 es cierto, bool 2 es falso, cierto o falso, pues me va a dar cierto. Así que bool 3 será cierto, porque un OR basta que aunque uno de los dos sea cierto, para que el OR o la disyunción sea cierto. Aquí tenemos un resumen de estos operadores lógicos o booleanos. Estos serían los símbolos que se utilizan. En Python se usa el AND, el OR y el NOT. El AND es para la conjunción, el OR para la disyunción y el NOT para la negación.
En lógica simbólica usualmente utilizan otros operadores. Por ejemplo, este es el de la conjunción, esta V hacia abajo. Utilizan el de multiplicación porque la conjunción se asocia con la multiplicación y la disyunción con la suma. También a veces no ponen nada entre medio y sencillamente le explican así, simbolizan de esta manera. En C++ se utilizan dos símbolos de ampersand corridos. En el caso de la disyunción se puede usar la V en vez de invertida hacia arriba, y también en el caso de C++ se utilizan dos símbolos de exclamación, ¿no? Bien, acá también para la negación tenemos la negación se puede expresar así, o con una tilde, o como si fuera un complemento, o así como una negación. Así que todos estos son posibles símbolos, pero en Python vamos a utilizar and, or y not, que son palabras reservadas. Bien, la interpretación o la semántica de estos operadores la podemos ver en una tabla de verdad. Fíjense que esto que tenemos aquí es una tabla de verdad. Tienen el valor de A y el valor de B, que serían las expresiones o variables booleanas, podemos decir. Hay 4 posibles valores, porque cada una puede ser cierto o falso. Así que puede ser falso o falso, falso o cierto, cierto o falso, cierto o cierto. Esas son las 4 posibilidades. Tienen que ser 4 porque hay 2 posibilidades para A y 2 para B. En el caso del AND, pues sabemos que el I solamente es cierto cuando ambas expresiones son ciertas, ¿no? Si basta con que uno sea falso para que sea falsa, ¿no? En el caso del OR, basta con que una sea cierta para que sea cierta el OR o la disyunción. Fíjense que la disyunción solamente es falsa cuando ambas expresiones booleanas o variables son falsas. En el caso de la conjunción solamente es cierta cuando ambas son ciertas. La negación, fíjese que es un operador unario. Si algo es falso, su negación es cierta. Si algo es cierto, su negación será falsa. ¿Muy bien? Así que AND y OR son operadores binarios. El NOT es un operador unario. Por eso su tabla solamente tiene 2 filas en lugar de tener 4, como en el caso del AND o el OR. En ocasiones también van a encontrar algunas tablas que en lugar de tener falso o cierto, lo que van a tener ceros o 1. El 0 representaría un falso y el 1 representaría un cierto, ¿no? Así que aquí tienen la misma tabla de verdad, pero en lugar de usar false y true o falso y cierto, ceros y 1. Así que de nuevo tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 como las 4 posibilidades. Y fíjense que si pensamos en multiplicación, el AND como multiplicación, 0 por 0 da 0, 0 por 1 da 0, 1 por 0 da 0 y 1 por 1 da 1. En el caso de la disyunción podemos pensar en suma. 0 más 0 da 0, 0 más 1 da 1, 1 más 0 da 1, 1 más 1 daría 2, pero podemos no hay 2 porque solamente 0 y 1, pero podríamos considerar que es cierto y lo escribimos como 1. En el caso de la negación de 0 es 1 y la negación de 1 es 0. Así que podemos representar false y true también como ceros y 1. Muy bien. Algunos comentarios sobre estos operadores lógicos. La conjunción A y B es cierta solamente cuando ambas expresiones son ciertas o cuando ambas es variable. La disyunción es falsa solamente cuando ambas expresiones son falsas. En el resto de los casos es cierta. Y la negación es falsa cuando la expresión original es cierta y cierta cuando la expresión original es falsa, ¿no? Así que esto nos permite recordar el significado de los operadores lógicos o booleanos. Muy bien. Igual que tenemos una jerarquía para los operadores aritméticos, también tenemos una jerarquía para los operadores lógicos o booleanos. Primero se hace lo que está entre paréntesis, después la negación, después la conjunción o el AND de izquierda a derecha y finalmente la disyunción o el OR de izquierda a derecha. Si piensan en la conjunción como una multiplicación y en la disyunción como una suma, pues hace sentido, y quizás en la negación como un opuesto, pues hace sentido primero el opuesto, después la multiplicación y después la suma. ¿Sí?
Veamos algunos ejemplos. 3 menor que 5 es cierto, 5 mayor que 100 es falso. Not true, fíjense que son dos palabras reservadas, keywords, sería la negación de true que es false. Yo puedo asignarle a una variable booleana el valor de false, despliega false, y note que el tipo es tipo bool, y si digo not flag, me da true, ¿por qué? Porque flag es que flag es false, así que la negación de falso es cierto. Aquí tenemos, ahora aquí estamos utilizando operadores lógicos, así que 3 menor que 5, eso es cierto, y 7 mayor que 5 también es cierto, así que la conjunción, como ambas expresiones relacionales son ciertas, me da cierto. Y yo puedo decir asignarle true a esta variable booleana y asignarle false a esta otra, y en este caso tendría true and false. Y si ustedes recuerdan, el and tiene que ser cierto solamente cuando ambos son ciertos. Aquí tenemos cierto y falso, me daría falso. Por otro lado, la disyunción, basta con que uno sea cierto para que sea cierto, el O. Aquí EB1 es cierto y ya con eso tengo. No tengo ni que mirar el otro, que es falso, pero cierto o falso da cierto. Aquí, fíjense que esta es un poco más complicada, esta expresión booleana. Estoy usando una conjunción y una negación. La negación se hace primero, así que sería la negación de EB2, esta variable, que es falsa. Así que la negación de algo falso es cierto, y como EB1 también es cierto, pues tengo cierto y la negación de algo falso que es cierto y cierto da cierto. En este caso, fíjense que tengo un OR y un AND, pero si recuerdan la jerarquía, el AND se hace primero, así que estaríamos haciendo EB2 es falso, no es así, y EB1 es cierto, así que falso y cierto da falso, todo esto es falso. Sin embargo, ahora EB1 es cierto, así que tendría cierto más todo esto que es falso, y en la disyunción basta con un cierto para que sea cierto, así que el resultado final es cierto. Muy bien. Ahora bien, ahora vamos a una expresión lógica booleana. Pues la manera de evaluarla es construyendo lo que se conoce en inglés como un truth table o una tabla de verdad. Asuma que A y B son variables o expresiones booleanas y vamos a suponer que queremos evaluar esta expresión booleana, pero en esta ocasión, como debe hacerse, lo haremos con una tabla de verdad. ¿Okay? Pero la pregunta que nos hacemos es ¿cómo construimos una tabla de verdad que corresponde a esa expresión booleana? Bueno, primero hay que determinar el número de variables booleanas que están en la expresión. ¿Sí? Luego, determinar la cantidad de filas que lleva la tabla de verdad. Finalmente, asignarle variables booleanas las posibles permutaciones de ceros y unas para llenar las columnas de las variables. Y finalmente, utilizando las definiciones de jerarquía y el orden de la jerarquía de los operadores booleanos, pues trabajar la tabla. Veamos un ejemplo. Vamos a preguntar cuántas filas tendrá nuestra tabla de verdad para esta expresión booleana. Fíjense que hay dos operadores aquí. ¿Verdad? Está la negación y el OR. ¿No? Y hay dos operandos, dos expresiones sobre las que opera esto. ¿No? Así que, primero, para calcular el número de filas, contamos los operandos, no los operadores, sino las variables o expresiones booleanas que aparecen. Hay dos, por lo tanto, hacemos lo siguiente, elevamos 2 a la 2, en otras palabras, elevamos 2 al número de variables o expresiones booleanas que hubiera. ¿Sí? Ahora, fíjense, si esto fuera A or not A, habría una sola, pero aquí hay dos, ¿no? Así que son 2 a la 2, 4. Siempre el número de filas de una tabla de verdad tiene que ser una potencia de 2. 2, 4, 8, 16, etc. ¿Por qué? Porque siempre va a ser cierto o falso. Si hay dos posibilidades, pues serían 4 en total. ¿No? Si hubiera 3, 8, etc. Así que esta fórmula general nos dice la cantidad de filas que va a tener una tabla de verdad, donde n representa la cantidad de variables booleanas. Así que sería 2 a la n. En este caso A y B son las variables booleanas, es 2 a la 2 que es 4. Así que vamos a tener 4 filas. Muy bien. En este caso, aquí naturalmente se va a hacer el AND primero y después el OR. Pero si queremos calcular el número de filas, cuente cuántas variables hay. No cuente los operadores, cuente los operandos. A, B y C son 3, así que sería que
2 elevado a la 3. Así que vamos a tener, esa tabla tendría 8 filas en lugar de 4. Recuerden que siempre el número de filas tiene que ser una potencia. Aquí está nuestra tabla. Hay que rellenar esas filas con los 4 posibles valores. Muy bien. Recuerden que tenemos 4 filas y tenemos 3 columnas. Una variable A, otra o la expresión A, la variable o la expresión B, y necesitamos para toda la expresión final que queremos evaluar. ¿Bien? Seguimos por aquí y fíjense que para rellenar, podemos rellenar, la manera más sencilla de rellenarlo es llenar 2 ceros y 2 unos, 0, 1, 0, 1. Esto en decimal viene siendo 0, 0 que es 0, sería 0, 1 que es 1, 1, 0 en decimal quiere decir un grupo de 2 y 0 unidades, por eso sería 2, y 1, 1 en decimal sería un grupo de 2 y una unidad sería 3. ¿Sí? Así que también hay quien empieza 1, 1, 0, 0 al revés, ¿no? En vez de ir aumentando, disminuyendo, por lo general empezamos 2 ceros, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Muy bien. Y ahora pues tenemos que completar la tabla. Veamos a ver. Bien, ahora la pregunta es, ¿tiene operadores lógicos? El OR y el NOT. Y la pregunta es, ¿cuál se evalúa primero? Bueno, sabemos por las reglas de precedencia o la jerarquía de operadores lógicos que el NOT se evalúa primero y después se evalúa el OR. Así que vamos a tener que evaluar el NOT primero, NOT B, y el OR. Así que vamos a poner el número 1 aquí, indica que vamos a evaluar primero esa columna y el OR va a ser el resultado final. Así que esta expresión aquí es que es una disyunción de A con la negación de B. Así que el resultado final no es una negación, el resultado final es una disyunción de A con la negación de B. Así que vamos a evaluar primero la negación de B. Bien. Así que si vamos a evaluar la negación de B, vamos a mirar la columna de B, porque vamos a negar B. Ahora fíjense, B es 0, 1, 0, 1. Recuerde que la negación invierte, así que aquí en vez de 0, la negación será 1, en vez de 1 su negación será 0, 0 su negación será 1 y 1 su negación será 0. Así que ya hemos completado este resultado intermedio que necesitamos, la evaluación de la negación de B. Ahora tendríamos que evaluar la disyunción de A con la negación de B. Así que tendríamos que mirar a qué columnas para evaluar esta disyunción. Tendríamos que mirar a la columna A y a la columna de la negación de B, porque esta es la disyunción de A, que estaría aquí a la izquierda, y la negación de B. Veamos. ¿Bien? Así que vamos ahora a evaluar el resultado final, la disyunción de A con la negación de B, y vamos a mirar a la columna de A, que ya tenemos aquí, y a la columna no de B, a la columna, estaríamos dando estas dos columnas y pensando en la disyunción. Así que esto sería 0 o 1. 0 o 1 es 1 porque en la disyunción basta con que uno sea cierto para que sea cierto. Aquí tendríamos 0 o 0. Los dos son falsos, así que la disyunción es falsa. Aquí fíjense que la A es cierta, así que no tenemos ni que mirar el otro lado, porque si esto es cierto, la disyunción va a ser cierta, basta con que uno sea cierto. Al final de la evaluación de la expresión de A, la disyunción de A con la negación de B. ¿Bien? Y aquí tenemos el resultado final, ¿no? Fíjense que estos fueron resultados parciales. En rojo está el resultado final y nos dice esta es la interpretación que tiene esta expresión. O sea que esa expresión solamente es falsa cuando A es cierto y B es falso, porque fíjense que si cuando A es falsa y B es cierto, porque si A es falsa, B es cierto, su negación será falso, falso o falso será falso. Así que este es nuestro resultado final. Muy bien. ¿Bien? Así que resumiendo, para construir la tabla de verdad, pues primero examinamos cuántas variables tiene la expresión, determinamos la cantidad de filas elevando 2 a la n, donde n es el número de variables que tiene la expresión booleana, y rellenamos con cierto o falso todas las columnas de las variables o de las expresiones, y después vamos llenando poco a poco la expresión booleana que debemos evaluar, recordando la jerarquía de los operadores lógicos
y el significado de los operadores lógicos que está recogido en las tablas de verdad del AND, del OR y del NOT. Vamos a ver un último ejemplo. Queremos evaluar esta expresión A o B y no C. Aquí hay 1, 2, 3 operadores y 3 operandos o expresiones, ¿sí? Así que para primero determinar cuántas filas hay, pues contamos que hay 1, 2, 3 variables booleanas o expresiones booleanas. 2 a la 3 me da 8 filas, 2 por 2, 4 por 2, 8, tiene que ser una potencia de 2. Y entonces procedemos a rellenar las columnas con ciertos o falsos, ¿no? O con ceros y unos, ¿no? Y finalmente resolvemos la expresión booleana. Note que aquí en la jerarquía el NOT se hace primero, después el AND y después el OR. O sea que hay que hacer la negación de C, después el AND de B con la negación de C y finalmente el OR de A con todo lo que está a su derecha. Vean. En este caso, vean, note que tenemos 2 a la 3, 8 filas. Así que ponemos 3 columnas, la de A, la de B, la de C, y 8 filas. Y la última columna con la expresión booleana que queremos evaluar con la tabla de verdad. Muy bien. Bien, ahora vamos a rellenar. Lo que podemos hacer es con ceros y 1, poner 4 ceros. Antes poníamos 2 ceros, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Ahora vamos a poner 4 ceros, 4, 1, 2 ceros, 2, 1, 2 ceros, 2, 1 y 0, 1, 0, 1 alternando. Vean, fíjense aquí está. 4 ceros, 4, 1, 2 ceros, 2, 1, 2 ceros, 2, 1, 0, 1, 0, 1 alternando. Y esto equivale a 0 en decimal. Esto sería 1, esto sería 2, esto sería 3 porque dos grupos de 1 más 1 son 3. Esto es 4 porque es un grupo de 2 a la 2 que es 4, más 0 da 4. Esto sería 5, un grupo de 4 más 1 da 5. Esto sería un grupo de 4 más 1 de 2 son 6. Y esto es un grupo de 4, uno de 2 y 1 son 7. Así que esto equivale a contar de 0 a 7 en decimal. Veamos ahora cómo vamos llenando esta tabla. Vamos a hacer la negación, escribimos una columnita aquí, después el AND y finalmente un OR. Así que esta expresión es una disyunción de A con una conjunción de B y la negación de C, ¿sí? Así que vamos a empezar con la negación de C primero, después con el AND de B y la negación de C y finalmente el OR del A con este AND. Veamos. Aquí, negación de C, así que vamos a mirar como es la negación de C, vamos a mirar a la columna C, que es 0, 1, 0, 1. Recuerden que la negación invierte, así que la negación de 0 es 1, la de 1 es 0, y así sucesivamente hasta que completamos esta, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer el AND. Para el AND tendríamos que estar mirando a qué columna, a la columna B y a la columna de la negación de C, porque esto es un AND de B con la negación de C. Veamos. Y nos vamos a fijar en B, porque es B y la negación de C. Así que vamos a fijarnos en esta columna B y en esta de la negación. Recuerden que el AND basta con que uno sea falso para que sea falso. Así que aquí 0 y 1 da 0. 0 y 0 da 0. Aquí sería 1 y 1 que da 1. Aquí sería 1 y 0 que da 0. Aquí sería 0 y 1 que da 0. 0 y 0 da 0. 1 y 1 da 1 y 1 y 0 da 0. Así que ya hemos completado el AND, el segundo operador lógico. Ahora nos falta por evaluar el último, que es el OR. Fíjense que este rojito aquí indica que esa es el último que vamos a evaluar, que sería finalmente una disyunción de A con la conjunción de B y la negación de C. Así que si vamos a hacer este OR, tendríamos que mirar a qué, a la columna de las A y a la columna del AND de ambos. ¿Sí? Fíjense que ahora vamos utilizando este AND, que ya lo hicimos hace un momentito en el anterior, y este A, pues vamos a evaluar OR. Así que sería 0 o 0, 0, 0 o 0, 0, 0 o 1, 1, 0 o 0, 0. Y miren, aquí A es 1. Y como es un OR, usted no tiene que mirar esta otra columna, porque basta con un OR, basta con que uno sea cierto para que sea cierto. Así que en estos 4 los podemos hacer directamente. Y este es nuestro resultado final de la evaluación de nuestra expresión, que era que la disyunción de A con la conjunción de B y la negación de C. Así que ese sería nuestro resultado final. Aquí estaría la interpretación
de esa expresión booleana, en otras palabras, cuándo, o la semántica, cuándo es cierto y cuándo es falso. Muy bien. Bien. Aquí hay un tema interesante que es lo que se llama en cortocircuito, y esto no parece algo eléctrico, pero lo que quiere decir es que lo que se llama un cortocircuito puede ocurrir durante la evaluación de una conjunción o de una disyunción. En ocasiones usted va a ver que antes de completar la evaluación de una conjunción o de una disyunción podemos determinar el valor final sin tener que evaluar la expresión de la derecha. Esto se conoce como un cortocircuito. Por ejemplo, si usted tiene A y B y usted sabe que A es falso, pues no tiene que mirar B porque como es un I, va a ser falso. De otra parte, si usted tiene A o B y usted ve que B es cierta, pues no tiene que, que A es cierta, la de la izquierda, no tiene que evaluar B porque un O basta con que uno sea cierto, para que sea cierto. Vean, por ejemplo, miren, en el caso de la conjunción, si usted aquí tiene A y B, A y B, si usted evalúa la expresión de la izquierda y resulta eso, pues sabemos que el AND tiene que ser falso, porque en el AND basta con que uno sea falso para que el AND sea falso. Ahora, si el A es cierta, pues usted no está seguro, porque si el A es cierta, pues tiene que mirar a la B, y si la B es falsa, entonces esto sería falso, y si la B es cierta, sería cierta. En resumidas cuentas, ocurre un cortocircuito cuando ¿qué? En un AND, en la conjunción ocurre el cortocircuito si usted mira la expresión de la izquierda y ve un 0. Si usted mira la expresión de la izquierda y ve un 0, no tiene que mirar la expresión de la derecha porque el AND va a ser falso. ¿Sí? Así que el cortocircuito ocurre en el AND cuando la primera expresión es cierta. Si la primera, es falsa. Si es falsa, no hay que evaluar la segunda expresión y se economiza tiempo Python en tener que evaluar la segunda expresión. Esto aplica también si hay más de un ejemplo, A, and B, and C. Si A es cierto, pues si A es falso, disculpen, si A es falso, ya no tengo que cotejar B y C porque será todo falso. Ahora, si A fuera cierto, tendría que cotejar B y C. ¿Okay? Muy bien. Así que esto también aplica para A y B y C, o A y B y C y D, o sea, para más de dos operantes. ¿Sí? En el caso de la disyunción, en este caso, usted sabe que si la A es cierta, el OR va a ser cierto, no importa lo que sea B. Por ejemplo, aquí tenemos A o B, tenemos la columna de A, la columna de B. Si usted mira A y ve que es cierto, que es un 1, pues ya usted no tiene que evaluar B, porque va a ser 1. Ahora, si A es falso, usted tiene que evaluar B para saber si es cierto o falso, porque dependerá del valor de B. En otras palabras, en el caso del OR, el cortocircuito ocurre cuando la primera expresión es cierta. Entonces no hay que evaluar la segunda expresión porque sabemos que va a ser cierta. Sin embargo, en el caso del AND, de la conjunción, el cortocircuito ocurre cuando la expresión de la izquierda es falsa. ¿Bien? Así que vamos a resumir un poco. Conjunción A y B solamente es cierta cuando ambas expresiones A y B son ciertas. Basta que las expresiones booleanas A o B sea falsa para que la expresión A y B sea falsa. Y ocurre un cortocircuito cuando la expresión booleana de la izquierda es falsa. Porque si es falsa, ya no tenemos que cotejar la B, porque el I va a ser falso porque basta con que uno sea falso. ¿Okay? Así que eso economiza tiempo a Python. Como les digo, si Python ve un AND, evalúa esta y en falso, pues ya no sigue evaluando porque todo va a ser falso. Si fuera cierta, tendría que seguir evaluando. Por otro lado, en el caso de la disyunción, sabemos que es falsa solamente cuando ambas son falsas. Pues basta con que una sea cierta para que sea cierta. En el caso, ¿no? La expresión A sea cierta, basta con que una sea cierta. Solamente es falsa cuando las dos son falsas. Y el cortocircuito ocurre cuando la expresión de la izquierda es cierta, porque si la expresión de la izquierda es cierta, pues ya no importa lo que sean las otras expresiones, si es un OR va a ser cierto. ¿Bien? Ahora, si la expresión de la izquierda es falsa, pues entonces sí tendríamos que ver la expresión de la derecha y no ocurriría un cortocircuito.
Los cortocircuitos lo que hacen más eficiente a Python en la evaluación de las expresiones booleanas, especialmente, o sea, las que tienen conjunciones o disyunciones. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el orden de jerarquía de los operadores para resumir un poco. El más grande, la exponenciación, la negación, la multiplicación, división real y entera y módulo, la suma y resta, estos operadores relacionales, los de igualdad y los de no igualdad, la conjunción, la disyunción y la asignación. Este es el orden, así que más adelante cuando veamos expresiones que tienen todas estas operaciones, pues sabremos cuál es el orden, ¿no? Bien, repasando, hemos estudiado los operadores relacionales y los de compensación, que son mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, igual, no igual, recuerden que no dejar espacios en blanco, y los operadores lógicos que son el AND, el OR y el NOT, es decir, la conjunción que es el AND, la disyunción que es el OR y la negación, y vimos cómo hacer las tablas de verdad. Si nos dan una expresión lógica o booleana, podemos evaluarla con el procedimiento que vimos, ¿no? Primero usted cuenta las variables que hay, eleva 2 al C número de variables y nos da el número de fila, rellenamos con ceros y 1 y después siguiendo el significado de las operaciones de AND, OR y NOT y el orden de jerarquía, evaluamos nuestra tabla de verdad. ¿Bien? Aquí tienen unos ejercicios de práctica, tienen estas expresiones booleanas para que hagan sus tablas de verdad y practiquen este procedimiento. Bueno, pues hasta aquí este video y entonces pues luego de estudiar la lógica booleana pues estaremos viendo la selección y la repetición. Buen día.